Gracias, Señor Jesús, gracias por estar aquí con nosotros. Bien, no sé si usted se ha preguntado alguna vez, Dios, ¿qué es lo que puedo hacer? Señor, ¿qué es lo que puedo hacer? En alguna circunstancia, en alguna decisión, en alguna situación difícil de la vida o importante en su vida, muchas veces nos podríamos llegar a hacer esta pregunta. Señor, ¿qué puedo hacer? Dios, ¿qué puedo hacer? Espíritu Santo, ¿qué puedo hacer? Y quizá Dios te podría preguntar, y no sé si haya sido el caso, ¿qué es lo que tú puedes creer que yo, diciendo el Señor, puedo hacer en esta situación? ¿Qué es lo que tú puedes creer que yo puedo hacer a través de ti? Recuerda que Dios tiene todos los recursos depositados en tu interior, en tu espíritu. Recuerda que Dios tiene un diseño y un propósito el cual ya te entregó. Desde antes de la fundación del mundo, Él preparó obras. Tú eres hechura suya y Él preparó obras para que tú camines en ellas. Pero no depende que Dios haga las cosas separado de ti, pero que tú, unido a Cristo, puedas hacer las obras que el Señor te mandó a hacer. Ahora, esto es bien interesante porque no eres tú separado de Dios, sino es el poder de Dios que se mueve a través de ti. De tal manera que cuando tú caminas en fe y empiezas a actuar en las obras que Dios te mandó a hacer, no eres tú el que las hace, pero es el Señor el que las hace porque es su poder, es su gracia que te transforma, es su palabra que es viva y eficaz. Así es que cuando nos llegásemos a preguntar, ¿qué puedo hacer en este caso? Y aunque el Señor tiene la sabiduría para guiarte en la verdad, para que tú puedas entender y conocer cómo resolver un asunto, cómo tratar un asunto, cómo caminar en un asunto importante en tu vida, tienes que entender qué es lo que Dios puede hacer para que tú no limites a Dios en tu manera de pensar, en tu manera de actuar, sino que te extiendas a la gloria del poder de Dios que ya mora en ti, porque en Efesios capítulo 1, versículos 16 en adelante, Él dice que te dio su esperanza, el llamamiento de Jesús, la herencia que es de Cristo y el poder que levantó a Cristo entre los muertos. Así es que segunda de Pedro capítulo 1 también nos dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, que son necesarias para caminar en el propósito, en el diseño, en la razón de existir que Dios nos dio en este mundo, ya nos fueron dadas por su divino poder. Y todas estas promesas que están ya en nosotros, en nuestro hombre interior, en nuestro espíritu, nos fueron dadas para que tú y yo, en nuestra alma y en nuestro cuerpo y en nuestras acciones, podamos participar de la naturaleza de Dios, tal cual como lo hizo el Señor Jesús. Al Señor Jesús no lo podían ver en su interior. Al Señor Jesús no podían ver al Padre en su interior, en su espíritu, porque lo espiritual no se puede ver con los ojos físicos, pero se tienen que ver con los ojos de la fe, o en un ámbito espiritual. Pero, ¿qué es lo que veían al Señor Jesús? El Señor Jesús mismo les dijo a sus discípulos, tanto he estado con ustedes y no han visto al Padre en mí. Es decir, vean lo que yo hago, vean cómo actúo, cómo hablo, y ustedes estarán viendo al Padre. Así es que Dios nos llamó a que tú y yo manifestemos la gloria de Jesús en la medida en la que permitimos que nuestras mentes sean renovadas por la palabra de Cristo para que nuestro exterior sea transformado y que Cristo sea glorificado. Que Cristo sea glorificado. El Espíritu Santo que mora en ti y que te ungió, que te bautizó con su poder, tiene el propósito de guiarte en la verdad, enseñarte todas las cosas, decirte cuáles son las cosas que habrán de venir, las que te fueron concedidas y las que habrán de venir en un futuro profético, si lo queremos llamar así, pero también glorificar a Cristo a través de tu vida y que tú seas un testigo, que cuando las personas te vean digan, este es un testigo de Cristo porque es la luz, porque es la sal. Amén. Así es que vamos a ver un rápido recorrido sobre la vida de un hombre que en la escritura se conoce como un hombre de la fe. De hecho, en Hebreos capítulo 11 habla de él, habla de su mujer, y nosotros hemos creído lo que la palabra del Señor dice al respecto. Tan es así que en Romanos 4 dice la escritura que habiendo esperanza contra esperanza, es decir, no había esperanza humana en la cual confiar, él confió en el Señor y dice que fortaleció su fe,
o se fortaleció en la fe dando gloria al Señor. Y vamos a ver la historia de una manera objetiva y sencilla y cómo podemos beneficiarnos, cómo podemos entender que esto que la palabra nos enseña en el Génesis nos bendice o nos puede bendecir tanto para que nosotros podamos tener un panorama, una perspectiva bíblica de cómo Dios quiere que nosotros soñemos, pensemos, actuemos, caminemos, confiemos. Amén. Así es que te voy a invitar a que me acompañes primeramente al capítulo 12 de Génesis. Vamos a estar trasladándonos desde Génesis 12 hasta el 17, bueno, hasta el 19 quizá, pero vamos a buscar la Biblia y qué es lo que nos dice la Escritura en Génesis capítulo 12. Dice así: pero el Señor había dicho a Abraham. Si te fijas, la Escritura en tu Biblia habla acerca de Abram, es decir, A-B-R-A-M, Abram, el nombre con el que se conoce o con el que se introduce a Abraham. El Señor le dijo a Abraham, dice, vete de tu tierra y de tu parentela, es decir, deja tu casa, deja donde tú vives, tu ciudad, la ciudad donde has crecido, y deja a tu familia. El Señor dice, le dijo al Señor, fíjate, el Señor le dijo a Abraham, y en estas historias, en el Génesis, vamos a ver cómo Dios tenía una relación personal con Abraham, o Abraham tenía una relación personal con el Dios Todopoderoso, con el Señor de pactos, con el Señor que se relaciona con el hombre. Esto es algo muy interesante, porque Abraham recuerda que tiene una característica muy especial. Abraham no era un hombre perfecto. Abraham era un hombre que cometió errores, que confió en su carne, pero que al final confió plenamente en el Señor. Pero su fe le fue contada por justicia. De la misma manera a nosotros. Nosotros no somos perfectos, pero la fe en Jesús y en su obra terminada, completa y perfecta nos es contada por justicia. Y como Dios le fue fiel a Abraham por causa del pacto que Dios mismo hizo con él, Dios nos es fiel a nosotros y Jesús es la garantía de esta bendición del nuevo pacto por el pacto nuevo que Cristo y el Padre hicieron a favor de ti y de mí. De hecho, la bendición de Abraham tiene que ver por el pacto que Dios hizo con él. La bendición que tú y yo hemos recibido en Cristo tiene que ver no por nuestros méritos, no por nuestras glorias, no porque fue algo fortuito. Tiene que ver por el pacto que Cristo Jesús hizo a favor de nosotros, el nuevo pacto en su sangre. Así es que esta es una bendición muy extraordinaria porque hay garantía. Cristo es el fiador del nuevo pacto. Cristo es la garantía. Su resurrección es la evidencia, la factura de nuestra justificación. Su Espíritu Santo en nosotros es la señal de pertenencia, el sello con el que Dios nos dice a los que somos de la fe en Jesús, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo, eres mi propiedad. Tu cuerpo y tu espíritu me pertenecen porque fueron comprados por precio de sangre en la cruz del Calvario. Así es que, primeramente, el Señor, que tenía una relación personal con Abraham, le dice a Abraham, Abraham, deja a tu tierra y a tu parentela y la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y dice, y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Y al que bendijeres te bendeciré y al que te maldijere yo maldeciré. Dice, pero la Biblia dice en el versículo 4 que Abraham se fue y se llevó a su mujer, no tenían hijos, pero también se llevó a Lot, que era su sobrino. Abraham salió con su mujer de aquel lugar, de su familia, pero Abraham no tenía hijos y se llevó a su sobrino. Ahora, Dios no le dijo que se llevara a su sobrino, pero Abraham se llevó a su sobrino.
No sabemos aquí si había una relación también estrecha entre Abraham y Lot, porque Lot era su sobrino y Abraham no tenía hijos y aparentemente el padre de su sobrino Lot había fallecido. Así es que Abraham seguramente tenía una relación muy estrecha y muy directa con su sobrino por causa de que era su familia, pero por causa de que Abraham y su mujer Sarai no tenían hijos. Así es que Dios le dijo, sal de tu parentela, deja tu familia, no a su mujer, pero a su familia, y sal de tu tierra. Y Abraham salió de su tierra, pero se llevó parte de su familia, se llevó a Lot. Así es que vamos a ver cómo después la Biblia nos habla acerca de esto. Y vamos a leer el versículo 10. Dice la escritura en el versículo 10 de Génesis capítulo 12 que hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para peregrinar allá porque con grande el hambre en la tierra, porque había grande hambre en la tierra, porque hubo grande hambre en la tierra. Así es que el hambre era tan grande en la tierra que dice la Biblia que Abraham descendió. Fíjate cómo dice la escritura, descendió. No vamos a verlo, pero solo lo quiero poner en perspectiva. La escritura nos enseña acerca de la gracia y la ley. Y estando en la gracia, Dios no quiere que caigamos de la gracia para entrar a la ley. No quiere que descendamos de la gracia a la ley. El Señor no quiere que habiendo conocido su amor, su promesa, su bendición y todo lo que Él nos ha dado, el Señor no tiene la intención ni es parte de su diseño, de su propósito, y no es el amor de Dios que tú y yo, después de confiar en Él, aprendamos a confiar en el mundo, aprendamos a confiar en la ley, pero que nos esforcemos en la gracia para que vivamos por fe. Y fíjate lo que Abraham hizo. Hubo una grande hambre en la tierra. Y en lugar de que Abraham, que tenía una relación con Dios, le preguntara al Señor, Señor, ¿qué hacemos al respecto? ¿O qué hago al respecto, Señor? ¿O qué me dices que tú puedes hacer por mí? Descendió, bajó a Egipto. Egipto tiene una relación o es símbolo de este mundo. Y en Egipto no solo habla de algo similar a este mundo, pero de los pecados que hay en este mundo, pero también del rechazo que hay a Dios. Porque en Egipto se buscan a otros dioses y creen en otras cosas completamente distintas y separadas de la palabra y del corazón de Dios. Así es que Abraham, en una situación difícil que había en toda la tierra, dice, fue a buscar ayuda en el mundo. Y Dios no nos llamó a eso a ti y a mí, a que busquemos ayuda en el mundo. Pero a veces está tan a la mano la ayuda en el mundo que por descuido podríamos desear o intentar recibir la ayuda del mundo y entonces en lo que menos pensamos nos vamos a ver envueltos en situaciones difíciles de escapar o difíciles de salir del mundo. Y fíjate que resulta que cuando Abraham y su mujer se fueron a Egipto, resulta que tú sabes que Faraón tomó a Sara, que era una mujer hermosa, para hacerla parte de su harem, porque Abraham le dijo a su mujer, no digas que eres mi esposa porque no vayan a querer matarme a mí por causa de quedarse contigo. Y resulta que Dios habla a Faraón y Faraón, antes de tomarla a Sara ya como mujer, pues habla con Abraham y le dice, ¿por qué me has hecho esto? Y entonces, ¿por qué no me declaraste que era tu mujer? Tú puedes leer ahí después en lo que es el versículo, en lo que es el versículo 12. Y al final, Faraón le entrega a Abraham a Sarai su mujer, y le dice, vete, vete. Ahora pues, aquí está tu mujer, vete, tómala y vete. Así es que inmediatamente Abraham tomó a su esposa y se fue
de Egipto. Ahora, fíjate en la problemática que Abraham se metió con su esposa y con Faraón. Así es que, teniendo comunicación y teniendo comunión y una relación personal, Abraham con Dios, Dios le dice, vete de tu parentela, vete de tu tierra. Y Abraham se fue, pero se llevó a Lot. Dios no le dijo que se llevara a Lot, pero Abraham se llevó a Lot. Y después hubo una grande hambre en la tierra y Abraham fue a pedir ayuda a Egipto. Fue a buscar ayuda en Egipto y se metió en problemas en Egipto. Cuando él tenía una relación personal con Dios y podía optar por buscar a Dios para que Dios resolviera la situación. Y entonces descendió. Y Dios no quiere que tú y yo descendamos, sino que tengamos siempre los ojos puestos en Jesús. No quiere que bajemos nuestros ojos de Jesús para poner nuestros ojos en el mundo. Después, dice la Escritura, en el versículo capítulo 3, el versículo 1, que entonces Abraham salió de Egipto y subió. Dice, subió, primero había descendido, ahora subió nuevamente. Y aquí podríamos entender que ahora Abraham trató de restituir las cosas y volvió a confiar en el Señor. Es decir, descendió, puso sus ojos en el mundo, tuvo problemas, Dios lo rescató porque Dios estaba con él. Y después Abraham, entendiendo y cambiando su manera de pensar, subió otra vez a confiar en el Señor. Y dice, Abraham se fue al Negev, llevó a su mujer con todo lo que él tenía y también con él se fue Lot. Es decir, siguió con Lot. Y el versículo 2 dice que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y también Lot, su sobrino, se había hecho muy rico. Y vamos a leer los versículos 12 al 14. En el capítulo 13, el versículo 12 al 14, dice que Abraham acampó en Canaán y su sobrino junto con él. Pero ellos decidieron, es decir, Abraham le propuso a Lot, ya somos muy grandes tus posesiones y las mías, tus siervos y los míos, así es que vamos a separarnos. Y te voy a dar oportunidad que tú escojas la tierra. Toda esta tierra es en la que estamos trabajando, pero tú escoge a dónde te irás. Y si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Entonces Lot, dice la Escritura, que habitó en las ciudades de la llanura, escogió poner sus tiendas en Sodoma y Abraham le quedó la parte de Canaán. Es decir, como Lot escogió la parte de las llanuras cerca de Sodoma y de Gomorra, Abraham escogió la otra parte, es decir, se retiraron, se separaron. Y dice el versículo 13, mas los hombres de Sodoma eran malos y eran pecadores contra el Señor en gran manera. Los hombres de Sodoma eran malos y eran pecadores contra el Señor en gran manera. No sé si tú recuerdas lo que dice la segunda carta de Pedro, capítulo 2, que Lot era un hombre justo, el cual Dios rescató de Sodoma, pero que Abraham, siendo un hombre justo, sufría su alma tormento por causa de la iniquidad y del pecado que había en Sodoma. Y aunque Lot era un hombre justo, por causa de vivir en medio de la iniquidad y en medio de la malicia y la perversidad de los hombres de Sodoma y de Gomorra, entonces Lot era continuamente atormentado en su alma. Continuamente su alma estaba entrando en depresión y en tormento por causa de la iniquidad. Pero Lot no salía de ahí. Ya se había establecido ahí. Y de hecho Lot no hacía nada al respecto. Pero ahorita vamos a llegar ahí. El versículo 14 dice, y el Señor le dijo a Abraham. Estamos en el capítulo 13, versículo 14. Y el Señor le dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, fíjate, después de que Lot se apartó de Abraham, ¿a quién le dijo o qué fue lo que le dijo Dios a Abraham respecto a que saliera de su parentela? Que se fuera de su parentela, pero que no se llevara a Lot. De alguna manera o de otra, Lot estaba causando cierta incomodidad en el propósito de Abraham. Y cuando Lot se apartó de Abraham, entonces Dios habla con Abraham. Inmediatamente después de que Lot se apartó de Abraham, de que dejó de convivir con Abraham.
Y dice la escritura, mira el lugar donde estás, hacia el norte y hacia el sur, al oriente y al occidente, porque toda esta tierra que ves te la daré a tu descendencia para siempre. Dios empieza a hablar acerca del futuro, de la promesa que diseñó para Abraham. Pero fíjate algo muy importante. Fue que Dios habló con Abraham cuando Lot se separó de él. Ok, ahora vamos al capítulo 14. En el capítulo 14 vamos a leer en el versículo 17. Resulta que dice la escritura que hubo una guerra entre naciones. Había 5 reyes en donde estaban los de Sodoma y de Gomorra. El rey de Sodoma, el rey de Gomorra y otros 3 reyes, eran 5, y pelearon hubo guerra con otros 4 reyes de otras ciudades. Y los 4 reyes que hicieron un equipo vencieron a los reyes, a los 5 reyes en donde estaban Sodoma y Gomorra. Y dice la palabra que se llevaron cautivos a las personas, a las poblaciones de esas ciudades que estaban en disputa o que estaban en guerra, y ahí fue cautivo Lot, sus posesiones y sus familias. Se llevaron cautivo a Lot, y alguien escapó de cuando hubo esta guerra, hubo esta batalla en donde se llevaron cautivo a Lot, y fueron dar aviso a Abraham de que Lot había sido llevado cautivo por causa de esta guerra, y Abraham preparó a sus hombres que trabajaban con Abraham. Dice la escritura que Abraham preparó a más de 300 hombres para ir a rescatar a Lot, para ir a conquistar. Y dice la escritura que cuando Abraham fue e hizo guerra con ellos, es decir, fue a rescatar a su sobrino, los venció. Y no solo recuperó a todas las personas, pero recuperó a todos los bienes que habían sido quitados y mucho más. Así es que dice la escritura en el versículo 14 que Abraham oyó que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados nacidos en su casa 318 y los siguió hasta Dan y cayó sobre ellos la noche. Dice la escritura en el versículo 15, y les fue siguiendo hasta Joba del norte en Damasco. 16, y recobró todos los bienes y también a Lot su pariente y sus bienes y a las mujeres y a la demás gente. Es decir, Abraham con sus siervos, 318, conquistó, derrotó, recobró todos los bienes, también a Lot, su pariente, y a sus bienes, y a las mujeres y demás gentes. ¿Cuál fue la razón de que Abraham con sus siervos fue a rescatar a Lot? ¿Cuál fue la razón? Había una relación íntima, había lazos íntimos que unían a Abraham con Lot. Recuerda, Lot era su sobrino. Seguramente se había criado en la casa de Abraham, y Abraham no tenía hijo. Así es que seguramente había una relación, digamos que paternal, entre Abraham y Lot, de tal manera que Abraham se dignó formar a su gente, a sus siervos, 300 contra hombres de guerra, contra 4 reyes, y los alcanzó, los venció, recuperó a Lot, su familia, y recuperó los bienes. Esto es bien interesante. Ahora, fíjate que después, dice la escritura en el versículo 17, cuando volvía Abraham de la derrota de Kedorlaomer, y de los reyes que con él estaban, dice la escritura que salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe. Ahora, antes de tocar lo que sigue en el versículo 18, fíjate cómo dice el versículo 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham le respondió al rey de Sodoma, he alzado mi mano al Señor Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, que dice que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas que tú me enriqueciste a mí. Para que nadie diga, o para que tú no digas, yo, el rey de Sodoma, enriquecí a Abraham. En el versículo 17 dice que cuando
Abraham venía de haber derrotado a los reyes con su sobrino Lot, sus bienes y sus mujeres y toda la demás gente. Dice la escritura que le salió a encontrarse con el rey de Sodoma. Dice, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Y entonces el rey de Sodoma le dijo a Abraham, Abraham, dame a la gente y quédate con todos los bienes. Y Abraham le respondió, no voy a tomar nada de ti para que tú no digas, yo enriquecí a Abraham. Dice el versículo 24, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, y habla de las personas, ¿no? Las cuales tomarán su parte. Así es que Abraham rechaza la propuesta del rey de Sodoma, porque el rey de Sodoma quizá tenía... Recuerda que el rey de Sodoma era un rey malo. Había iniquidad en Sodoma. Y si había iniquidad en Sodoma, como ya lo leímos en el capítulo anterior, el rey era un rey perverso, era un rey malo, y Abraham no quería tener ninguna relación con este tipo de gentes, como la estaba teniendo Lot de alguna manera. Así es que, aunque Abraham recuperó todo y el rey le dijo, quédate con todo y entrégame a la gente, Abraham le dijo, no tomaré nada de lo que tú tienes, de lo que yo recuperé para ti, todo eso es tuyo, a ti te pertenece, para que tú mañana no digas que yo enriquecí a Abraham. Ahora, ¿cómo es posible que Abraham pudo tomar esta decisión? ¿Cómo es que Abraham, que tenía una relación con Dios, pero que después fue a buscar ayuda en Egipto, y después volvió a confiar en el Señor, y después se apartó de su sobrino Lot, y Lot escogió estar cerca de ciudades perversas, y después fue atrapado por esta guerra, y después cómo es que Dios, o cómo fue que Abraham fue y rescató a su sobrino Lot y todo esto? Pero cómo es que Abraham, ¿cuáles fueron las razones por las que Abraham pudo tomar esta decisión de no quedarse con los bienes como lo había propuesto el rey de Sodoma? ¿Por qué Abraham pudo tomar esta decisión sabia? Bueno, viene en los versículos 18, 19 y 20. Dice la escritura que Abraham tuvo un encuentro con Dios nuevamente. Y fíjate lo que pasó. 18. Entonces Melquisedec, cuando Abraham venía con todos los bienes y con todas las cosas a encontrarse con el rey de Sodoma, antes de que esto sucediera, vino Melquisedec, salió Melquisedec al encuentro, dice, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, y en presencia de Abraham sacó pan y sacó vino. Esto es algo referente a la cena del Señor. Esto es algo referente a lo que Jesús hizo cuando compartió con sus discípulos el pan y el vino, y hablándoles de que el pan representaba su cuerpo y el vino representaba su sangre, que eran una manifestación o una conmemoración de lo que venía a suceder, que era su obra terminada, completa y perfecta en la cruz del Calvario. Así es que Melquisedec sacó pan, sacó vino, y dice, y le bendijo. Melquisedec bendijo a Abraham. Y le dijo, bendito seas tú, Abraham, del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Entonces, ¿qué fue lo que le recordó Melquisedec a Dios? Perdón, a Abraham. Abraham, bendito seas tú y bendito sea el Dios Altísimo que te entregó la batalla, la victoria en tus manos. Es decir, no fue tu valentía, no fueron el esfuerzo la grandeza de tus siervos, pero fue el Señor que te entregó la victoria. Melquisedec puso en perspectiva la confianza de Abraham hacia Dios. De hecho, Melquisedec es tipo del Señor Jesucristo, y hay quien dice que este Melquisedec que se manifiesta aquí en Génesis 14, Génesis 15, ¿estamos en él? Sí, ¿verdad? En el versículo 14, hay quien dice que este Melquisedec que se representa en Génesis 14 es
el mismo Señor Jesucristo que tuvo un encuentro con Abraham. De hecho, la escritura en Hebreos dice que Jesús es sacerdote, el más altísimo sacerdote, pero no de acuerdo a Leví o a la familia de Leví, que era Aarón y que hablaba de la ley de Moisés, pero que es sacerdote según Melquisedec. Y Melquisedec solo aparece en esta escena en Génesis con Abraham. Así es que después de que Abraham tiene ese encuentro con Melquisedec, Melquisedec lo bendice y le recuerda que Dios fue el que le entregó la victoria. Y dice la escritura, entonces Abraham, dice, le dio a Melquisedec los diezmos de todo. Entonces Abraham le dio a Melquisedec los diezmos de todo. Así es que en esta escena podemos ver cómo Abraham tuvo una revelación de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario. Y tuvo una revelación de que Dios es el que había enriquecido a Abraham. Que Dios le había dado el poder a Abraham para hacer las riquezas y que por eso su confianza estaba plenamente en el Señor. Por eso Abraham da el diezmo de todo a Melquisedec, porque Abraham entiende y dice, yo simplemente soy un siervo, soy un mayordomo del Señor, un administrador de la riqueza de Dios. Y entonces por causa de esto es que Abraham no fue se le ocurrió a Abraham, no fue una buena apuesta de Abraham, no fue una buena decisión carnal de Abraham, el por qué rechazó los bienes que le ofrecía el rey de Sodoma. No, fue por causa de que antes de que esto sucediera, Abraham tuvo un encuentro con Dios, tuvo un encuentro con la gracia y la verdad, con la confianza que él había depositado en el Señor, con el reconocimiento que Dios le dio a Abraham, o más bien con el reconocimiento de que Dios le había entregado a Abraham la victoria. Así es que aquí vemos a Abraham, que todavía se llamaba Abraham, a veces haciendo las cosas a su manera, a veces haciendo las cosas a la manera de Dios, pero en este momento Abraham está reconociendo a Dios en su camino. Vamos a seguir adelante. En el capítulo 15 vemos cómo Dios le promete un hijo a Abraham, y dice la escritura en el versículo 1 del capítulo 15, después de estas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión, diciéndole, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y yo soy tu galardón de sobremanera grande. Yo soy tu escudo y soy tu galardón, que será grande en sobremanera. Yo soy tu escudo y soy tu grande galardón, le dice el Señor a Abraham. Le confirma, le afirma, Abraham, yo soy tu escudo y soy tu galardón. Y vámonos al versículo 17. ¿Qué dice la escritura en el versículo 17 del capítulo 15? Y sucedió que puesto el sol, ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que se paseaba entre los animales divididos. Dios le dice a Abraham, Abraham, tienes que sacrificar animales porque voy a hacer un pacto contigo. Y normalmente en el pacto, un pacto era de dos. Así es que Abraham sacrifica animales. Tú puedes leerlo completamente ahí en el capítulo 15. Abraham sacrifica animales. Pero antes de que se selle el pacto, es decir, antes de que culmine el pacto de Dios con Abraham, dice la escritura que Abraham entra en un sueño. Dice la escritura en el versículo 17, y sucedió que puesto el sol ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que paseaba entre los animales divididos. En aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates. Y le empieza a hablar acerca de la tierra. Pero si tú quieres leer un poquito más al respecto, puedes leer cuando dice la escritura que Abraham cayó un sueño profundo sobre él, en el versículo 12. Y dice que vino un temor grande y oscuridad cayó sobre él y Abraham se quedó dormido. Es decir, Dios hizo dormir a Abraham y Dios completó el pacto. En otras palabras, Dios le dijo a Abraham, no necesito nada de lo que eres tú para hacer un pacto contigo. Abraham sacrificó a los animales y Dios no permitió que Abraham
se mantuviera despierto y firme para completar el pacto, sino que Dios culminó el pacto, haciendo una analogía de alguna manera con el nuevo pacto en Cristo Jesús. Porque normalmente en los pactos bíblicos, las personas que participaban en el pacto y se beneficiaban en el pacto, entre ambas se hacía el pacto. Pero siempre que había un pacto y que Dios hizo un pacto con los hombres, pues siempre Dios siendo perfecto, pero el hombre pudiendo ser imperfecto, Dios siempre siendo fiel a su pacto, pero quizá el hombre podía errar o equivocar respecto al pacto. Pero en el caso de Abraham, como Abraham se considera como el padre de la fe, Dios mandó dormir a Abraham, Dios hizo dormir a Abraham y él culminó el pacto de la misma manera. Dios Padre hizo un pacto con Jesucristo. Tú y yo no intervenimos en el pacto. Tú y yo no hicimos nada por el pacto. Normalmente el pacto se hace entre dos y los dos comparten las cosas y tienen las cosas en común que les pertenecen respecto al pacto. Todo lo que Abraham tenía, Dios se lo había dado. Pero Dios le había hablado acerca de mucho más, y entonces lo que Abraham participó en el pacto fue de la promesa que Dios le había hablado en el futuro. ¿Y cuál era esa promesa? Te haré padre de muchas gentes, y de la misma descendencia de Abraham viene el Señor Jesús. Y de la misma descendencia de Abraham venimos tú y yo por la fe. Así es que en el nuevo pacto en Cristo Jesús, Dios el Padre, Jesucristo hicieron ese pacto que es inconmovible, es un pacto perfecto y que tiene beneficios. Y el beneficio no es para el Padre, el beneficio no es para el Hijo, pero el beneficio es para todo aquel que cree en el nuevo pacto. Por eso nosotros nos gozamos y nos alegramos cada vez que participamos del pan y de la copa, para tener presente el nuevo pacto en la sangre de Jesús, el nuevo pacto en el nombre de Jesús. Amén. Así es que aquí hay una gran verdad en donde Dios permite y Dios hace un pacto con Abraham, pero nos dice a ti y a mí: yo también hice un pacto contigo para que tú, en un pacto perfecto, puedas beneficiarte a través de la fe. Y déjame decirte que todo lo que te fue dado por gracia y todo lo que tú puedas experimentar en Dios y todo lo que tú puedas hacer en Dios y en su divino poder, no depende de ti, no depende de cómo te portes, no depende si te equivocas o si aciertas, depende de su pacto. Por eso aquí hay algo tan tremendo, porque Dios es perfecto, su pacto es perfecto y su pacto no cambia, siempre tiene efecto. Ahora, vamos al capítulo 16 y simplemente para que tú sepas que ahí Dios le dice que te voy a hacer padre de muchas gentes, te voy a dar una familia. Bueno, todavía no habla acerca de exactamente del cambio del nombre que viene más adelante, pero dice la escritura en el versículo, en el Génesis capítulo 16, vemos ahí la historia de cómo Sara entrega su sierva, que es Agar, a Abraham para que Agar tenga un hijo, o para que Abraham tenga un hijo a través de la sierva de Abraham. Solo déjame encontrar aquí algo respecto. El Señor, cuando Dios hizo el pacto con él, en el versículo 15 dice: no me has dado prole, no me has dado un hijo. Dice: ¿a quién heredaré? A mi esclavo. Recuerda que Abraham ya se había separado de Lot. Y entonces el Señor le dijo: no te heredará este, sino un hijo tuyo te heredará. Eso fue en el capítulo 15. Por eso, después en el capítulo 16, Sara, que estaba ya muy grande y que era estéril, le dijo a Abraham, tuvo a bien decirle a Abraham: Abraham, pues toma a Agar, mi sierva. Ahora, esto de que Sara le entregara a la sierva, a Agar, a su esposo para que tuviera un hijo, no fue una ocurrencia nueva que vino sobre Sara. Era una costumbre. Era costumbre en aquella cultura, en aquellas épocas. Tan es así que Faraón en Egipto tenía muchas mujeres. Bien, pues entonces, una vez más, en lugar de que Abraham pusiera sus ojos en el Señor, que acababa de hacer un pacto con él, y le preguntara acerca de esto, si Abraham hubiera preguntado al Señor, ¿qué hago al respecto?, el Señor le hubiera dicho: no, sé paciente, no es a través, no te voy a dar un hijo, no te voy a bendecir a través de Agar,
no es mi propósito que tú tengas un hijo con Agar. No es el diseño, no es como yo lo diseñé. Pero Abraham no preguntó a Dios. Y es que vemos altibajos, aunque Abraham fue justificado por la fe, vemos altibajos en su conducta, y Abraham no preguntó al Señor al respecto, así es que tuvo un hijo con Agar. Y bueno, ya vemos que hubo muchos problemas en la familia por causa de los celos de Agar con Sara, de Sara con Agar. Tan es así que Abraham le pidió al Señor que sacara a Agar y a Ismael de su presencia, y aunque Agar y su hijo Ismael fueron sacados fuera de la familia, Dios como quiera bendijo a Ismael porque era hijo de Abraham. Dios bendijo a Lot por causa de Abraham. Dios bendijo a Ismael por causa de Abraham. Vamos al versículo 17, en el capítulo 17, perdón, y en el capítulo 17 ya vemos cómo el Señor habla de una manera muy importante a Abraham, y dice aquí, en el capítulo 17, versículo 1, era Abraham de 99 años, ya Abraham había vivido suficiente, ya había hecho muchas cosas por su fuerza, Dios le había dirigido en algunas cosas, en otras no. Pero vemos que dice, Abraham era de 99 años cuando se le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. Abraham ya no tenía cómo confiar en su carne. Tenía 99 años. Y es que Dios le dice en ese momento, ya no puedes confiar en tu carne. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cómo es que podemos ser perfectos? Por la fe. Sabemos que en este mundo en caos no fuimos llamados a perfección, pero tenemos un espíritu excelente de nosotros. No fuimos llamados a buscar la perfección humana, pero tenemos que caminar, dice la Escritura, hasta ser como el varón perfecto que es Jesús. Y como Jesús es, así somos tú y yo. Así es que Abraham ya no tenía manera de confiar en su carne, y Dios le dice, anda delante de mí, sé perfecto, y pondré mi pacto entre ti y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró en rostro, y Dios le dijo, en el versículo 4, mi pacto es contigo, y tú serás padre de muchedumbre de gentes, y ya no se llamará tu nombre Abraham, ahora se llamará Abraham, porque te he puesto por padre de muchas gentes. Y vemos cómo aquí la promesa de Dios acerca de Abraham en el pacto que hizo con él, no solo lo pone Dios en su corazón, pero también lo pone en el corazón de Abraham y lo pone en el nombre de Abraham. De tal manera que cuando Abraham diga, yo soy Abraham, yo soy Abraham, Abraham estaría hablando acerca de la promesa con sus labios que Dios le habló. Es decir, no solo estaría diciendo lo mismo que Dios le dijo, sino estaría creyendo la promesa que Dios le dijo, poniéndola en acción para que haya testigos. Y en la acción, en el acuerdo hay poder, de tal manera que ahora Dios cambia el nombre de Abraham para que Abraham crea y permanezca en esa fe, porque Dios iba a darle un hijo de su esposa Sarai, que era el hijo de la promesa. Y podemos ver cómo Dios empezó a permitir que Abraham pudiera proclamar su nombre, y que la gloria de la promesa del pacto que Dios hizo con él empezara a manifestarse. Ahora, vamos a ver qué dice el capítulo 18, porque aquí hay algo muy interesante. Cuando Dios le da esta promesa a Abraham, cuando Abraham tenía 99 años, mira lo que dice aquí en el capítulo 18, en el versículo 1 dice, después le apareció el Señor en el encinar de Mamre, estando Abraham sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos Abraham
y miró, y aquí había 3 varones. Fíjate lo que dice la Biblia. Había 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Se postró en tierra, los recibió dignamente, les preparó de comer. Y fíjate cómo dice el versículo 20. Vámonos al versículo 20. Entonces el Señor dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y en el 22 dice: y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma pero Abraham estaba aún delante del Señor. ¿Cuántos varones tuvieron un encuentro con Abraham cuando empieza el capítulo? 3 varones. Pero sabemos que a Sodoma fueron solo 2 varones. Y aquí en el versículo 22 dice: pero Abraham estaba aún delante del Señor. Es decir, de los 3 varones, uno se quedó con Abraham y los otros 2 fueron a Sodoma. Los otros 2 sabemos que eran ángeles. Así que, ¿qué pasó con el tercer varón? De alguna manera, Dios estaba manifestando su presencia con Abraham. Porque dice aquí: se fueron los varones, que eran 2, pero había 3. 2 se fueron a Sodoma, había 3, uno se quedó con Abraham, y dice: y Abraham estaba aún delante del Señor. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que están dentro de él? Y podemos acordarnos de cómo Abraham empieza a hablar al respecto. Y en el versículo 31 dice: y el Señor le dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar. Abraham hablándole al Señor. Dice: quizá se hallen 20 justos. Y Dios le dijo: no destruiré a Sodoma y a Gomorra por causa de esos 20 justos. El 32. Y volvió a decir Abraham: no se enoje mi Señor, si hablaré solamente una vez. Quizás se hallarán 10 justos. No la destruiré, dijo el Señor, por amor a los 10. Pero en el versículo 33 dice: y el Señor se fue luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Es decir, el hombre que estaba con Abraham, que Dios estaba manifestando de alguna manera en él, dice, se fue y Abraham se regresó a su lugar. Pero, ¿qué podemos ver aquí? ¿Qué cosa importante podemos ver aquí? Que dice la palabra que Dios empieza a tener una conversación con Abraham. ¿Cuántas veces vemos que Dios conversó y le dijo a Abraham? Y aquí vemos una vez más a Dios teniendo una conversación con Abraham. Pero lo interesante de esto es que Abraham empieza a clamar a favor de Sodoma y de Gomorra, pero no particularmente a clamar a favor de la maldad, pero a clamar acerca de los justos que posiblemente pudiera haber en Sodoma y en Gomorra. Ahora, ¿qué nos dice esto? Abraham sabía que había maldad en Sodoma y en Gomorra. Entonces, ¿a quién se refería Abraham cuando estaba clamando por 50 justos? ¿O por 20 justos? ¿O por 10 justos? En donde ahí terminó su comunión con Dios en ese momento. No se refería a los hombres de Sodoma y Gomorra. Se refería particularmente a Lot, su sobrino. Abraham sabía que Lot habitaba ahí y sabía que Dios iba a destruir la ciudad. Dios iba a destruir toda aquella población de Sodoma y de Gomorra. Y Abraham estaba de alguna manera pidiéndole al Señor: Señor, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿Qué puedo hacer yo y qué puedes hacer tú para que los justos no perezcan? Pero Dios le dijo: si hay 50, perdonaré. Y empezó a bajar la cantidad hasta que llegaron a 10. Y el Señor le dijo: si hay 10, perdonaré a la ciudad. Pero no había 10 justos. Sin embargo, fíjate algo poderoso. Dios clamó a Dios. Abraham clamó al Señor a favor de su sobrino Lot. No vemos al hijo de Abraham todavía aquí.
seguimos viendo a Lot, su sobrino, y a esa relación que permanecía ahí, de familia. Y cómo Abraham le pide el favor al Señor acerca de su sobrino Lot. Y podemos ver en los versículos subsecuentes, en el versículo 16 del capítulo 19, si quieres leer en el 19, en el versículo 16, dice la escritura: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas con el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él y los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Dios para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires atrás, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Y mira cómo dice el 22: he aquí ahora, esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora ya, ¿no es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y se fueron hacia aquella ciudad. Y sabemos que su mujer no hizo como los ángeles le pidieron, es decir, los ángeles le dijeron: no voltees hacia atrás. Su mujer lo hizo y se fue convertida en sal. Y después vemos que la historia de Lot, sus hijas embriagan a su padre para tener descendencia, para concebir de ellas. Es decir, en su mujer, en la mujer de Lot y en sus hijas no había, digamos que algo, que una sana o costumbres sanas o una obediencia correcta. La palabra dice que Lot era justo, pero por causa de Lot, su esposa y sus hijas fueron sacadas también por la misericordia de Dios, por causa de Abraham, que clamó por misericordia a Dios para que Dios salvara a Lot. Y aunque Lot vivía en una ciudad de iniquidad, seguramente esa iniquidad había afectado a su esposa, que no escuchó correctamente la palabra de los ángeles, y murió su esposa después de haber salido de Sodoma. Y tampoco esa justicia había causado bendición en sus hijas, que sus hijas seguramente habían sido contaminadas con tanta maldad, que las hijas, en lugar de buscarse en su tiempo 2 varones para formar sus familias, conciben de su propio padre. Es decir, había malicia en el corazón de la esposa, había malicia en el corazón de sus hijas. Pero dice la Biblia en 2 de Pedro capítulo 2 que Lot era un hombre justo, pero que su alma era continuamente afligida por causa de la maldad en donde él estaba viviendo. Ahora, y podemos seguir adelante acerca de la herencia que Dios le dio a Abraham, y cómo le da al hijo de la promesa, y cómo vemos que su hijo crece, se llamaba Isaac, y vemos cómo fue ofrecido en sacrificio, como haciendo un tipo del sacrificio de Jesús. Pero Dios no permitió que Abraham tomara la vida de su hijo, y después como vemos como su hijo creció y tiene otros 2 hijos, Esaú y Jacob, y después de Jacob viene la descendencia de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo podemos beneficiarnos de esta historia? Bueno, Abraham supo conservar su relación con Dios. Hubo altibajos, hubo errores. Abraham llegó a confiar en su propia carne. Mientras podía, Abraham confió en su carne. Pero cuando Dios le cambia el nombre a Abraham, tanto fue el cambio en la vida de Abraham, y su relación con el Señor seguía de tal manera que cuando Abraham pidió misericordia para su sobrino Lot, Dios se lo concedió. Así es que no solo en tu vida laboral, no solo en tu vida personal, no solo en tu vida financiera o en la salud, pero también en tus relaciones. Dios quiere que tú aprendas, que tú y yo aprendamos a confiar
en Él y no en nuestra carne. Dios quiere que aprendamos a confiar no en nuestra carne, pero en Él y en su palabra, y en lo que Él nos ha prometido, y beneficiarnos de todo lo que ya nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús, porque a eso nos ha llamado el Señor, a que su gloria se manifieste. Pero Dios te ha puesto como atalaya para avisarle a otros, y no tan solo eso, Dios te ha puesto también para que tú veles por otros. Y para que en tus relaciones, o de acuerdo a como Dios te hable y te diga y te dé a conocer, tú también puedas clamar por salvación, por bendición para otras personas. Tú no vas a causar que otros vengan al conocimiento de la verdad. Es decir, no depende de ti ni de tu oración de que otros se conviertan. La conversión es una decisión personal de cada hombre, de cada mujer. Y Dios, el Señor, nos permite que nosotros tomemos la decisión. ¿Por qué nuestro espíritu le pertenece? ¿Por qué nuestro cuerpo le pertenece, pero no nuestra alma? Porque es una decisión personal de cada ser humano decidir si hace de Jesús el Señor y Salvador de su vida o si lo rechaza. Pero tú y yo somos parte fundamental para que ángeles sean enviados a salvar a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a las personas con las cuales nos hemos relacionado positiva o negativamente. No necesariamente porque tienes problemas con alguna persona, esa persona está destinada a perderse. Pero cuando Dios ponga en tu corazón esa persona, quiere decir entonces que tú necesitas levantarte y decirle al Señor, Señor, envía obreros a tu mies, envía a alguien que le hable acerca del Evangelio para que esa persona tenga la oportunidad de venir a Cristo o no venir. Pero así como Abraham clamó por misericordia para su sobrino Lot, y Dios, en otras palabras, sacó de la maldición a su sobrino Lot, así tú y yo somos parte fundamental quizá en la vida de muchos. Por eso no debemos de callar, por eso no debemos de afligirnos por causa de los problemas de otros o de las indiferencias de otros, pero nosotros tenemos que hacer lo necesario para que Dios, que es poderoso en misericordia, para que Dios, que es poderoso en hacer las cosas correctas, envíe, haga lo necesario, el escenario o la atmósfera la atmósfera correcta se produzca en aquellos que han de conocer la verdad, que han de conocer a Cristo por causa de nosotros, para que nadie perezca y para que vengan al conocimiento de la verdad. Así es que, aunque tengamos fuerzas, aunque tengamos mucho en qué confiar en nuestra carne, Dios nos llama a no usar nuestras fuerzas. Pero como Dios le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Tú reconoce al Señor en todos tus caminos y aunque tengas fuerzas, habilidades como hombre, como persona, como ser humano, no trates de irte por ese camino, sino busca al Señor en todos tus caminos. No te guíes en tu propia prudencia, pero sé propicio a que el Señor te guíe en su palabra, te renueve en su palabra, te transforme en su palabra y que tú puedas cumplir el propósito que Él tiene para ti y para mí aquí en esta tierra. Pero sobre todo, Dios hizo un pacto con Abraham y Dios fue fiel al pacto y Dios bendijo a Abraham por causa del pacto. Así es que no tengas temor. Tú y yo, que creemos en Jesús, fuimos bendecidos por el pacto de gracia que es en Cristo Jesús, sellado con su Espíritu, confirmado en su sangre, garantizado por su resurrección.
Y recuerda, Cristo vive y viene pronto por nosotros. Así es que no es por causa de tus méritos, no es por causa de tus acciones, pero es por causa de su pacto que la bendición está en ti y que la bendición está sobre ti. Así es que aprovechemos por la fe todo esto que el Señor nos ha concedido. Tengamos una relación y una comunión personal con Él en forma diaria. Gocémonos y alegrémonos en nuestro Hacedor. Somos ovejas de su prado, dice la Escritura. No nos hicimos a nosotros mismos. Somos hechura suya en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo por tu amor con que nos has amado y por la oportunidad que nos has dado de tener comunión contigo, con tu Espíritu Santo y con tu palabra. Gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros. Es por causa de tu pacto, del nuevo pacto en Cristo Jesús, no por nuestra causa, pero por tu causa y por la obra terminada, completa y perfecta de Jesús en el Calvario. Gracias, Señor, porque en la fe podemos declarar que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, porque somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.